Bueno, como ya sabes, yo soy representante de la Dirección de Arquitectura, que ya cumple 143 años, y básicamente mi enfoque va a ser explicar cómo llegamos a los nuevos requerimientos de BIM para nuestros contratos, ¿ya? Pero primero que nada quiero hablar un poco del Ministerio de Obras Públicas, ya que nuestro ministerio fue formado en el año 1887 y nuestro enfoque principalmente es lo que es infraestructura pública, tanto proyectarla, construirla, mantenerla, como también en algunos casos administrarla. Y tiene una estructura básica de 3 niveles jerárquicos, que está el Ministerio, Subsecretaría y la Dirección General de Obras Públicas, y bajo la cual están todas las direcciones operativas, que cada una tiene un nicho dentro de esta definición de infraestructura pública, y donde la Dirección de Arquitectura está apuntada básicamente a edificación pública. En los últimos años, si se fija en la cantidad de dinero que se ha invertido, la mayoría de los trabajos se hace a través de la Dirección de Vialidad y un porcentaje no menor también en concesiones. Y solamente un 2% es lo que se ha invertido de manera sectorial, o sea, significa que es plata MOP en arquitectura. Sin embargo, no hay que engañarse con ese monto, porque la mayoría de nuestros trabajos vienen aparte de terceros, o sea, significa que otras instituciones del Estado nos mandatan a nosotros a hacer diseños e infraestructura de construcción. Y ese 2% corresponde a lo que está en la parte superior de los gráficos, que es sectorial. El resto, aproximadamente un 90%, es todas las platas que nosotros ejecutamos. Y en estos últimos años, básicamente, hemos ejecutado 1,36 billones, 520 construcciones y 334 diseños realizados. Y para este año tenemos un monto de 326 millones aproximadamente. Dentro de las áreas que nosotros hacemos construcciones son, bueno, colegios, algunos cuarteles, restauraciones patrimoniales, que es otro giro importante que tiene la Dirección de Arquitectura, cuarteles de bomberos, como también arte en espacios públicos y también en las mismas obras de arquitectura, hospitales, fiscalías y algunos estadios. En general, nosotros básicamente entregamos 70 nuevos proyectos al año, ¿ya? Ahora, un poco lo que nos convoca: el trabajo realizado con Plan BIM y cómo llegamos a los términos de referencia nuevos. Dentro de la estructura anterior que les había mostrado del Ministerio, cada una de las direcciones operativas tiene un representante, lo que se llama el Comité BIM, el cual está articulado a través de la Dirección General de Obras Públicas. Nuestra relación con Plan BIM es a través de la Dirección General, y ellos asesoran a cada una de estas distintas direcciones, básicamente para poder establecer cómo podemos sacar lo que ellos requieren y cómo los BIM puede dar esas soluciones y por ende después generar los términos de referencia. Y en el caso nuestro, básicamente nuestro objetivo inicial era generar los términos de referencia, que es la parte técnica dentro de los contratos que nosotros llevamos. Para lograr este proceso, primero hay que identificar cuál es el objetivo de ocupar BIM, acotar esos alcances, definir estándares y capacitar a los usuarios. O sea, usuarios serían en este caso nuestros inspectores fiscales, que son los que administran los contratos. Para eso, Plan BIM propuso la siguiente metodología de trabajo: hacer un levantamiento de procesos, o sea, cómo operamos dentro, qué es lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos, reconocer cuáles son los problemas que pasan en esos procesos y ver qué de BIM nos podría ayudar a solucionar esos problemas y hacer que el proceso sea lo más fluido posible. Ese trabajo lo iniciamos básicamente a finales de 2015 hasta este año, para poder lograr básicamente los términos de referencia. Paralelamente también se hicieron lecciones aprendidas, proyectos observatorios, que eran proyectos que de alguna manera contaban con algún requerimiento BIM, sea bien o mal pedido, y la idea era poder hacer un levantamiento de lecciones, qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó. Y eso sirvió como base para generar el estándar que en este momento se llama el anexo TDR BIM MOB, que es un estándar común para cualquier tipo de contrato que haya que tener el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, ¿dónde se especifica el uso para cada una de estas direcciones? Es en el término de referencia, producto del cual nosotros lo lanzamos internamente a principios de este mes, aunque viene circulando hace un buen tiempo atrás. Y ya estamos en la etapa de empezar a pilotear este término de referencia en contratos. Y la idea es que de aquí al 2020 podamos hacer ajustes de estos términos de referencia de acuerdo a las necesidades de los proyectos y cómo han ido evolucionando los contratos, ¿ya? Básicamente, el anexo define, primero que nada, cuáles son los estados de un proyecto. Aquí tenemos que ser en diseño, construcción y operación.
tipos de información, o sea, información metadata, geometría, georreferenciación, costos, niveles de información, qué tan profunda tiene que ser esa información de tipo de información, componentes que tienen los distintos modelos que necesitamos, de acuerdo al uso, los roles que la empresa que vaya a desarrollar los modelos, cuáles son los roles que se tienen que ir cumpliendo, y se establecieron los objetivos de ellos y sus funciones, unos trabajos que se hicieron, no me acuerdo bien, creo que fue el 2016, básicamente, y ahí se estableció las matrices de roles donde se especifican cuáles son todas estas funciones. Entonces, en el anexo está todo ese detalle. Por otro lado, los usos BIM, o sea, ¿para qué necesitamos BIM en los distintos estados de los proyectos? Los productos entregables, que sería el plan de ejecución BIM, los modelos mismos, los archivos que se pueden ser resultados de los modelos o pueden ser alimentados, o sea, que alimentan los modelos BIM, propiamente tal, de sitio, arquitectura, estructura, coordinación, as built. Y de ahí viene lo que sería el término referenciado. ¿Qué de todo lo anterior vamos a realmente exigir dependiendo de la etapa del proyecto en que estemos? ¿Ya? Entonces, la Dirección de Arquitectura dentro del Sistema Nacional de Inversión se enfoca básicamente en lo que es las etapas de factibilidad, diseño y obra. Y nosotros tenemos estos contratos, o estos tipos de reglamentación que regula los contratos para poder tener los servicios distintos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos concursos que son básicamente propuestas de ideas, que es lo más libre, que correspondería básicamente a una etapa de factibilidad, consultoría, que son consultorías de cualquier tipo. Sin embargo, en general nosotros hacemos consultorías de diseño para generar un proyecto para construcción. Obra, que es construir ese proyecto, y otra modalidad que se llama pago contra recepción, que es una especie de híbrido, ¿ya? Pero se considera como un contrato de obra. Dentro de esto, los términos de referencia que se lograron construir son estos 5. Con un sistema tradicional, que sería un concurso en las primeras ideas, se adjudica, se hace el desarrollo del diseño y después se construye, y el otro sistema pago contra recepción, que hemos considerado que sería útil empezar a entregar modelos BIM de anteproyectos para meterlo en las licitaciones, porque ese proceso funciona básicamente la etapa de diseño durante la licitación. Se establecen cuáles son los criterios que se quieren lograr, las empresas hacen un diseño, entregan sus propuestas, que son proyectos completos, y de ahí en la que se adjudica, de acuerdo a los requerimientos que tengamos y la disponibilidad presupuestaria, se construye. Bueno, y eso complementado con el anexo BIM. ¿Ya? Entonces, los términos de referencia primero tienen que establecer cuáles serían los usos, cuáles serían los alcances, serían el estado del proyecto, para qué queremos, si queremos para diseño, para construcción, los niveles de formación, tipos de información y cuáles son los productos entregables. El plan de ejecución BIM, los modelos mismos, qué documentos vamos a sacar de los modelos y los formatos en que se entregan. Y ahí está asociado de nuevo el tema de roles BIM dentro del plan de ejecución BIM, que lo hace la misma empresa que diseña. En objetivo, usos BIM, básicamente, esto es un ejemplo del mismo término de referencia para diseño. Se establece, por ejemplo, 4 aquí: levantamiento de condiciones, costos, cumplimiento de programa arquitectónico y evaluación de diseño. Y abajo se detalla un poco para qué queremos eso y por qué lo queremos, cuál es el objetivo mismo. El estado del proyecto indica, por ejemplo, en el caso de diseño, bueno, estamos en esta etapa y tiene 3 subetapas. Eso se tiene que correlacionar con el contrato matriz, que establece también etapas de entrega. Entonces, ahí es una de las partes que hay que empezar a analizar cómo empiezan a articularse ambos tipos de documentos. Por otro lado, los niveles de información, que los 3 niveles iniciales serían los que se requerirían por un proceso de diseño, ya que después, más hacia adelante, se van definiendo exactamente cuáles son los materiales que se van a comprar, cómo se van a armar y finalmente qué es lo que se entrega. Términos de tipos de información, lo que les explicaba, de acuerdo con la relación con los niveles de información, o sea, qué tan profundo. El plan de ejecución BIM, qué es lo que debería contener, para que tengan claridad básicamente cuáles son los puntos mínimos que se están requiriendo para realizar adecuadamente el proyecto, y básicamente la idea es que el plan de ejecución sea una metodología de control de calidad del modelo. Y de aquí vienen, por ejemplo, las tablas que empiezan a establecer cuáles son dentro de los modelos que se requieren, cuáles son los elementos o componentes que deberían contar estos modelos, y después la correlación entre los tipos de elementos con la etapa que corresponde y los niveles de información. Entonces, al final, si se fijan, todo esto es un tema acumulativo que va dando claridad respecto a qué es lo que se requiere y cuánto se requiere. Por ejemplo, aquí los tipos de información están identificados de la A a la O.
pero para los procesos de diseño básicamente vamos a ocupar hasta la J, que sería hasta la evaluación del cumplimiento del programa. Todos los otros corresponden a otras fases del ciclo de vida de un proyecto. Y con esos elementos básicamente se definen cómo tienen que ser construidos los modelos. Entonces, como pasos futuros, nosotros, como ya hemos lanzado los términos de referencia, vamos a aplicar estos mismos términos en proyectos. Les voy a mostrar un poco más adelante cuáles son los proyectos que estamos estimados que este año puedan incorporar este nuevo estándar. Y vamos a seguir con el proceso de retroalimentación de los procesos que ya están avanzando con algún requerimiento ya pedido en BIM. Seguir con capacitaciones internas. Básicamente ya como tenemos un término de referencia que lo lanzamos recién ahora, podemos hacer una capacitación ocupando el término de referencia con un modelo para que nuestros inspectores fiscales sepan cómo poder hacer el análisis de estos, sacar información de los modelos y básicamente fiscalizar que estos estén bien ejecutados. Y confección de unos términos de referencia de patrimonio, que es otra área importante de nuestra dirección, y el objetivo básicamente es poder cumplir con ese término de referencia, porque no estamos 100% claros de cómo vamos a poder implementar BIM en temas de patrimonio. Se hizo una investigación el año pasado, básicamente los exploratorios, es ver qué se hacía en otros lados respecto a patrimonio y cómo estos se articulaban en un proyecto patrimonial. Pero eso es un proceso que vamos a tener que definir este año. Y estos serían los listados de proyectos de este año que incorporarían términos de referencia BIM, de los cuales la construcción de la Biblioteca Regional de la Araucanía y la construcción del complejo de la PDI de Punta Arenas son los que ya iniciaron sus licitaciones. De hecho, el caso de la Biblioteca Regional ya está adjudicado y ya me están haciendo las primeras preguntas respecto a cómo articulamos los distintos procesos con BIM. Y me parece que se ve bien encaminado personalmente. Y bueno, yo espero que estos también van a seguir creciendo y seguir retroalimentando hasta el 2020. Y eso sería mi presentación. Por cualquier duda de que alguno de ustedes se trabaja en alguna empresa o que estén interesados en alguno de estos contratos, me pueden contactar directamente a ese correo y si no, de otras direcciones también pueden ser, pero ahí los derivaré a quien corresponda. Muchas gracias. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.